Buenas mis hermanos, bendiciones. Dios bendiga sus vidas en este día. Que el Señor pueda fortalecernos a cada uno de nosotros. Sabemos que sin sus fuerzas nosotros decaemos. Porque cuando dice la palabra que cuando nosotros somos débiles, nuestro Señor es fuerte. Así es de que delante de Él nos presentamos como débiles. No podemos hacer nada por nosotros mismos, si no es por la voluntad de Él. Y qué bueno que lo reconocemos, que sin Él somos nada. Apartados de Él no podemos hacer absolutamente nada. Sé que vivimos momentos difíciles, siempre los hemos vivido, pero lo más importante de todo es que el Señor está con nosotros. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el día de su venida o cuando nosotros partamos de esta tierra. Así es de que en esta oportunidad quiero compartir la palabra con cada uno de ustedes. Y quiero en esta oportunidad hablar acerca de viviendo como hijos de Dios. Y quiero que por favor usted me acompañe a las escrituras. Porque es bien importante que nosotros estemos muy definidos como hijos de Dios. Y cómo es que un hijo de Dios tenemos que caminar en esta tierra. Mire, hay un gran número de personas que visitan las congregaciones. Hoy está de moda decir que es cristiano alguien. Es más, por donde usted va a encontrar mensajes cristianos, música cristiana. La gente, todo mundo hoy en día ha bajado la aplicación de la Biblia en el celular. Por donde vamos, usted le llama a alguien y lo que anda ahí es una canción cristiana. A donde usted va, sea una reunión secular, a donde esté, y todo el mundo dice oremos. Pero realmente no se trata de todo eso. ¿Qué es malo? No, para nada. Eso es muy bueno. Pero lo que sí queremos en esta hora es que podamos entender a través de las escrituras cómo es que tiene que caminar un hijo de Dios. Una persona que tiene conocimiento de la palabra, una persona que va a una iglesia, una congregación, no determina que es hijo. Es más, a Jesucristo se le acercó mucha gente y en un momento determinado Él dijo: ustedes me siguen, o sea, ustedes están conmigo por los beneficios. Y quiero decirle que desde aquel tiempo hasta hoy sigue pasando lo mismo. Un montón de gente que se acerca al Señor con el único objetivo, no es de agradarle, no es de vivir para Él, no es de hacer su voluntad, sino por sus beneficios. Pero como hijos de Dios nosotros tenemos que caminar como Él dice que tenemos que caminar. Y quiero que juntos escuchemos el consejo en la palabra de Dios y para poner fundamento a lo que vamos a hablar. Acompáñenme por favor, si es tan amable, a Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. Y dice así la escritura. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 11. El apóstol Pedro dice: amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. El apóstol Pedro escribe en esta carta y dice: amados, yo les ruego que como a extranjeros y peregrinos, que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, el apóstol está diciendo:
les pido, les ruego que se puedan abstener de todos los deseos carnales. Cuando nosotros vemos en las Escrituras y podemos comprender que Dios manda a todos sus hijos a que podamos abstenernos de todos los deseos carnales, de todas aquellas cosas que quieren venir de la vieja naturaleza y que quieren divorciarnos o alejarnos de la voluntad de Dios. ¿Cuáles son los deseos carnales que el apóstol Pedro nos está exhortando en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 11, que nos dice: amados míos, les ruego que se abstengan de los deseos carnales, como peregrinos, dice, y extranjeros. Después vamos a hablar un poquito de esas dos palabras. Pero quiero que por favor también me acompañe a Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Gálatas, dice en el capítulo 5 versículo 19: y manifiestas son las obras de la carne. O sea, el apóstol Pedro dice que nos abstengamos de todos los deseos carnales, ¿sí? Pero aquí el apóstol Pablo da una lista y enumera de cuáles son las manifestaciones de la carne. Gálatas capítulo 5 versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? A las que el apóstol Pedro nos dice que nos abstengamos de ellas. Dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he hecho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mire, el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, nos dice: amados, yo deseo, dice, que ustedes se abstengan de los deseos carnales. Pero el apóstol Pablo los enumera y dice cuáles son. Porque no es que yo diga que soy hijo de Dios por decirlo. La evidencia que marca o que da a entender que yo soy un hijo de Dios es que yo he muerto a los deseos carnales y a los deseos de esta tierra. O sea, dice el apóstol Pablo: y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Quiere que las volvamos a leer? Adulterio, fornicación, envidias, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras. Todas esas que le estoy enumerando: contiendas, disensiones, herejías, envidias. Mucha gente que es envidiosa y dice que es hija de Dios. Homicidios, aquellos que planifican y quieren desearle la muerte a otros. ¡Qué tremendo! Borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice el apóstol Pablo, os amonesto, o sea, los exhorto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, cuidado, porque si usted está practicando estas cosas que acabamos de enumerar, usted está en grave peligro.
porque los hijos de Dios no practicamos el pecado. Por eso el apóstol Pedro dice: amados, yo os ruego. O sea, es delicado. Ellos nos están exhortando a la iglesia, porque la iglesia tiene que cuidarse de esto. Si usted me pregunta: pastor, ¿hay de eso en la iglesia? Sí hay. ¿Hay manifestaciones de la carne? Sí las hay. Y hoy quiero exhortarle en el nombre de Jesús que por favor nos evaluemos. Que por favor hoy le permitamos al Espíritu Santo que saque aún de aquellas cosas que están muy escondidas. ¿Sabe qué decía David? Padre, líbrame aún de los pecados que me son ocultos. Hoy es buen día para que nosotros podamos ir a Dios y pedirle que nos libere aún de esos pecados que nos son ocultos y de aquellos que nosotros ya sabemos cuáles son. Repito, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, esos que son celosos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto. Es buen tiempo para que podamos reflexionar y que nos demos cuenta que como hijos de Dios nosotros vivimos en la luz. Como hijos de Dios nosotros vivimos en la claridad que Dios ha permitido que nosotros vivamos. Dice 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. 1 Corintios capítulo 6 versículo 9. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto dice, y esto erran algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, amados hermanos, hoy el Señor está siendo muy claro con nosotros y nos dice que nos alejemos de todas estas prácticas mundanas y que son prácticas totalmente de la carne, que ya las hemos enumerado, que ya las hemos visto y que usted las conoce. Yo sé que muchos de los que están escuchando y viendo este audio, este video, no las ignoran. Pero quiero decirle que dice la palabra que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Y dice este pasaje en 1 Corintios 6:11, y esto erais algunos. Los enumera. Éramos ¿qué? Fornicarios, idólatras. Vivíamos en esa condición, pero dice que eran. Pero la escritura es clara y dice, erais algunos, mas ya, escuche, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. ¿Por quién? Por el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestra Dios. Qué hermoso pasaje, porque nosotros tenemos que entender y comprender que el Señor quiere que nosotros vivamos como hijos.
No como cabros, no. Vivamos como hijos y como ovejas. El asunto es que las ovejas se parecen mucho a los cabros, pero al cielo no entran los cabros. Al cielo solo entran las ovejas. Yo le exhorto para que hoy más que nunca podamos vivir para agradarle a Él. Dice el apóstol Pedro en 1 Pedro capítulo 2 versículo 11: amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. O sea, el apóstol Pedro está diciendo que nos abstengamos de todo esto y que vivamos en esta tierra como extranjeros. ¿Sabe qué significa ser extranjero? Que es o que viene de un país distinto, que todas esas cosas que se practican son de la tierra. Nosotros no somos de esta tierra. Jesucristo lo dijo: estáis en el mundo, pero no son del mundo. Y mire qué poderosa palabra la que el apóstol Pedro habla y dice: amado, yo os ruego como a extranjeros. O sea, nos está diciendo, ¿sabe qué? Yo les digo a ustedes, como extranjeros, como personas que no son de esta tierra, que por cuanto no son de aquí, vivan como los que son de arriba. ¿Cuál es el concepto de extranjero? Aquel o aquella que nació en un país diferente. Si habéis, dice, resucitado con Cristo, buscad que las cosas de arriba. O sea, el apóstol Pablo dice: ustedes como extranjeros vivan como de donde son, de donde es su nacionalidad. Ahora bien, también dice ahí en ese mismo pasaje: y peregrinos. Peregrino, ¿qué significa peregrino? Se refiere a un viajero que por devoción visita un lugar. ¿Escuchó? Peregrino se refiere a un viajero que por devoción visita un lugar. Hermanos y amada iglesia que me escucha hoy, usted y yo estamos de visita en esta tierra. No ponga su mirada en las costumbres de esta tierra, ni basados en las políticas que se rigen en este mundo en el cual vivimos. Nosotros tenemos que vivir como extranjeros y peregrinos. Repito, ¿qué significa peregrino? Se refiere a un viajero que por devoción visita un lugar de vez en cuando. No somos de esta tierra. Nosotros somos de arriba. Vivamos como tales. Vivamos como hijos de Dios. No le demos rienda suelta a la carne. No vivamos practicando el pecado. Y si usted está practicando una de estas obras de la carne que mencionamos, huya. Póngase a cuentas con el Señor. Pida perdón y viva como peregrino. ¿Cuál es la definición de un peregrino? Es para nombrar a un sujeto que realiza un recorrido por regiones desconocidas para él. Hermano, nosotros tenemos un recorrido en esta tierra que no lo conocemos porque nuestra visión, nuestros ojos están puestos allá. Este pasaje Pedro llama a cada lector a una vida justa en un mundo hostil. Los hijos de Dios somos extranjeros en una sociedad secular porque nuestra ciudadanía está en el cielo. Nuestra ciudadanía no está en la tierra. Escuche esto: los hijos de Dios podemos vivir en esta tierra con cada una de nuestras obligaciones en este mundo desde 3 puntos de vista. Los enumero rápido porque voy terminando. Número 1, diga conmigo, número 1, voy a vivir como peregrino. Número 2, como ciudadano del cielo. Y número 3, como extranjero. Repito,
como peregrino, como ciudadano del cielo y como extranjero. Eso nos lleva a vivir para el Señor. Eso nos lleva a tener una relación con Él, porque nos hemos dado cuenta que nuestra ciudadanía y nuestra estadía en esta tierra es pasajera. Es como peregrino y extranjero que visitamos de vez en cuando un lugar. Vivamos para Él. Rindámonos cada día a Él. Pero ¿sabe qué? Por favor, vivamos como hijos. Vivamos como ovejas que escuchan la voz de su pastor, no como cabros. Porque los cabros no van al cielo. Las ovejas sí van al cielo. Concluyo diciéndole, vale la pena morir a nuestros propios deseos y a nuestras propias cosas que están en nuestra propia vida para vivir para el Señor. Porque tenemos que vivir como peregrinos, tenemos que vivir como ciudadanos del cielo y tenemos que vivir como extranjeros en esta tierra. Yo le fortalezco en esta hora y le pido al Padre que podamos juntos vivir en esa santidad y en esa obediencia que la palabra nos pide, para que usted y yo podamos agradarlo a Él en todo y así ser verdaderamente sus hijos y sus discípulos. En el nombre de Jesús, bendigo en esta hora su vida y le fortalezco para que juntos podamos vivir en santidad y en obediencia como hijos de Dios. Amén.